Muchas gracias, secretaria. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. En esta ocasión, si bien hemos venido platicando del programa, quisiéramos utilizar este espacio para dos temas particulares. Aprovechando que está aquí la Secretaria del Trabajo, el impacto que tiene este programa en la parte de la conformación de empleos temporales, empleos que son muy importantes, que se requieren en estas comunidades. Y otro tema particular, digamos, el cambio físico inmediato que tienen los entornos que estamos interviniendo. Entonces, sin más, arrancamos con la presentación. Siguiente lámina. Los objetivos que siempre estamos señalando al principio de esta presentación del programa de mejoramiento urbano y sus avances es, digamos, el objetivo de utilizar un mecanismo muy eficiente que históricamente se ha utilizado, que es la creación de infraestructura pública, en este momento con un mecanismo de reactivación económica en ciertos municipios muy puntuales, muy focalizados, en los cuales nosotros estamos trabajando. A comparación de otros programas, podríamos decir que este programa tiene una cualidad única a comparación de proyectos de desarrollo regional, llámese el Istmo, como comentaba la secretaria, el tema del Tren Maya. Es que este programa incide particularmente en municipios muy específicos. Y uno de los temas que estamos nosotros empujando en el proceso, digamos, de trabajo con las empresas que están desarrollando las obras, con las familias que están, digamos, ejecutando ya pronto lo que son las acciones de vivienda en ampliaciones y mejoramiento, son los empleos que estamos generando particularmente en zonas que se encuentran considerablemente rezagadas, tanto en aspectos económicos como también en aspectos de equipamiento y espacios públicos. Entonces, aquí regresamos al tema de los objetivos: inversión en infraestructura pública, digamos que tiene las dos grandes ventajas: atender necesidades muy puntuales, muy específicas de cada municipio. Hay municipios que nos piden, ¿saben qué, secretario? Requerimos una preparatoria, llevamos años peleando esta preparatoria, requerimos una clínica de salud, ayúdenos a mejorar el mercado municipal, ayúdenos a el kiosco del centro de barrio también en muchas ocasiones. Entonces son necesidades muy específicas que determinamos de forma muy puntual con las comunidades y asimismo pues esos son los programas y los proyectos que estamos ejecutando. La generación de empleo que estábamos hablando y, digamos, el crecimiento del bienestar de esas comunidades. En muchas ocasiones son comunidades que carecen de un sentido de identidad. Son comunidades que han venido creciendo en las últimas décadas, en las grandes expansiones urbanas. En el 2019 trabajamos lo que corresponde a la frontera norte, ahora estamos concentrándonos en la parte centro y sur del país. Las vertientes, vamos a hablar ahorita particularmente de la primera vertiente, la vertiente mejoramiento integral de barrios, pero recordar que tenemos las otras tres vertientes que van trabajando a la par en cada uno de estos territorios: la parte de vivienda, la parte de regularización de tenencia del suelo y, por último, y muy importante, actualizar los instrumentos de planeación. Aquellos instrumentos que el propio municipio crea para determinar cuáles van a ser los usos de suelo, dónde se va, digamos, localizar la infraestructura. Todos esos temas son muy importantes. Siguiente lámina, por favor. Este es el conjunto de ciudades que trabajamos, es, digamos, la exposición del día de hoy. Vamos a hacer un análisis de qué fue lo que pasó, cómo fue que se desenvolvió el 2019, eso es un tema muy importante. Entonces, como pueden ver, la gran mayoría del trabajo fue en la frontera norte. Tenemos algunas ciudades turísticas: Los Cabos, Valle de Banderas, Acapulco, Solidaridad. Tenemos el caso de Morelia y Ayala. Estos son, digamos, los primeros trabajos de la Secretaría en relación a este programa. Siguiente lámina. Quisiera yo pararnos un momento en estas láminas. Aquí es donde realmente nos gustaría, en tal caso, ¿no?, que pusiéramos atención. El antes y el después. ¿Qué es lo que pasaba antes? ¿Cuáles eran los contextos en los que nos estábamos encontrando? En muchas ocasiones son contextos que nunca fueron intervenidos, fueron contextos de algún modo que hubo una necesidad muy particular que nunca se atendió y que en muchas ocasiones se encontraban en las zonas periféricas de las ciudades, en las zonas periféricas donde hace falta estos espacios públicos. Y aquí lo que nosotros estamos viendo, es la parte del proceso de obra de mejoramiento urbano. Estos son, digamos, los principales puntos, el proceso de diseño que nosotros estamos tomando en consideración.
tenemos que conformar primero un plan de acciones urbanas. ¿Esto qué quiere decir? Es determinar un plan maestro de ejecución. Tiene que ser un plan maestro que se articule en necesidades muy puntuales de movilidad, de equipamiento, que se requiere el mercado, que se requiere el espacio público. ¿Cómo vamos a conectar cada uno de estos puntos, cada una de estas intervenciones? Tiene que haber una lógica de conectividad entre cada uno de ellos. Entonces, se generan estos planes muy simples, que son los que generamos con los propios municipios, nos sentamos con los presidentes municipales, nos sentamos con las comunidades y generamos un documento muy simple, fácil de leer. Son documentos de 20 láminas, no más, visualmente muy entendibles, de un mapa de ubicación. Hacemos un análisis de densidades, de niveles de marginación, ubicación de equipamientos, servicios, y se determinan dónde tendrían que estar localizados estos equipamientos. En muchas ocasiones son equipamientos que ya existen, que son unidades abandonadas que por años no se les ha dado mantenimiento, y en muchas ocasiones nos piden hacer intervenciones sobre lugares que ya anteriormente tenían un uso y que lamentablemente dejaron de operar. La cartera de proyectos, pues ya determinamos en colaboración con el municipio, con las autoridades locales, de este conjunto global, porque detectamos muchos temas, muchas necesidades. Sin embargo, el recurso no es suficiente. O sea, el recurso está limitado, es una bolsa limitada, por lo cual se van determinando puntualmente cuál tiene mayor incidencia y cuál puede ser un proyecto de mayor impacto, y que el municipio también tome en consideración que son ellos los responsables de la operación. Este es un programa de subsidio que se pasa el subsidio en especie. Entonces, es un subsidio que se transmite al municipio en especie, llámese una plaza pública, llámese un polideportivo, lo que requiera el municipio particularmente, y se pasa directamente. Lo que anteriormente se hacía, se pasaba el recurso directamente al municipio por parte de la Secretaría. Había un tema de seguimiento, pero había muchos faltantes: la calidad de la obra, que se concluyera adecuadamente, que cumpliera un objetivo específico, y posterior, es un tema que también a nosotros nos interesa mucho, que haya un tema de seguimiento. No solamente, digamos, el trabajo de la Secretaría concluye en la entrega-recepción de este subsidio en especie, sino asegurarnos que se vaya a usar de forma adecuada. Entonces, tenemos la cartera de proyectos, los proyectos urbano-arquitectónicos. Luego viene el proceso de licitaciones públicas. Es un proceso en el cual son licitaciones públicas a nivel nacional que hemos hecho. Nos hemos encontrado muy buenos resultados en el 2019, y otros que tenemos que obviamente mejorar. Son procesos de licitación. Unas empresas nos han apoyado bastante, otras todavía, digamos, se encuentran en un proceso de terminación de algunas de las obras. Inicio, supervisión de obra y la entrega final y activación de los espacios públicos. Es muy importante el tema de la activación de los espacios públicos, porque no solamente es entregar la obra al municipio, sino hacer una relación con el municipio, con la autoridad local, y ver cómo le van a dar un tema de mantenimiento, seguimiento a cada uno de estos espacios. Entonces son los 5 componentes, los 6 puntos principales, los 6 procesos en los cuales esta Secretaría está trabajando. Siguiente lámina. Ahora sí, aquí tenemos en Ciudad Juárez. El municipio nos propuso muchos temas de espacios públicos, de activación, temas deportivos. Aquí tenemos 2 ejemplos. Tenemos el Polideportivo La Montada, es un proyecto de 23 millones, 13,000 metros cuadrados, y un jardín vecinal con un skate park. Las fotografías inmediatas, digamos, son los contextos en los cuales nosotros trabajamos. Estos, digamos, el cambio, el impacto que tienen estos proyectos. Algo que nos interesa mucho, particularmente en esta Secretaría, es la calidad del proyecto. Es algo en el cual le ponemos mucha atención, desde el proceso de la conformación de la cartera que veníamos hablando, hasta el propio diseño, digamos, arquitectónico de los espacios. Siguiente lámina. Tenemos en el mercado, digamos, el mercado de Acuña. Es un mercado público en las inmediaciones, a las afueras de Acuña. Anteriormente, pues era una barranca, ya tiene una urbanización periférica, en lo que corresponde un antiguo cuartel militar. Aquí el municipio nos pidió, ellos tienen un antiguo cuartel militar de principios del siglo XX, y nos pidieron hacer un museo de sitio en ese cuartel militar. Entonces, también generamos cosas que a los municipios se les complica mucho. Realmente es una bolsa de recursos muy grande, que difícilmente un municipio puede generar esos recursos y poder llevarlos a buenos términos en estos tipos de equipamientos. Siguiente lámina.
En lo que corresponde a Piedras Negras, tenemos parques públicos. Siguiente lámina. Morelia, en Morelia tenemos un centro de bienestar, La Aldea, en una de las zonas pues más conflictivas de Morelia. Hay que recordar que muchas de estas zonas pues son zonas socialmente y políticamente conflictivas. Son zonas donde suele haber, digamos, mucha acción del crimen organizado, y eso en estas, digamos, particularmente en estas áreas donde incide directamente el programa. Siguiente lámina. En el caso de Ayala, fue debido a los 100 años del asesinato del general Zapata el año pasado, y se entregaron un conjunto de intervenciones con un enfoque muy particular, digamos, en un recorrido histórico sobre los diferentes puntos en los cuales el general Emiliano Zapata vivió en el municipio de Ayala. Generamos, aquí puede ver un polideportivo La Capilla, son los contextos en donde nosotros encontramos las infraestructuras, los espacios públicos. Y ese es, digamos, uno de los ejemplos. En el caso de la rehabilitación del Museo Emiliano Zapata, también en muchas ocasiones nos piden temas culturales y terminamos creando estos espacios como los museos. Siguiente lámina. Tijuana, este es un tema que en particularmente a mí me gusta bastante. En el proyecto de esta colonia, en la parte superior, es una de las colonias más propensas al crimen organizado en la ciudad de Tijuana. Lamentablemente, en la última visita que hicimos, hace un par de semanas, hubo un conjunto de fallecimientos exactamente en esa colonia. Y algo que nos gusta particularmente en esta es que hay muchos jóvenes en esa colonia, hay muchos jóvenes que requieren de estos espacios y que anteriormente la colonia nos pedían, digamos, un parque. Y resultó ser que a pesar de los diferentes problemas, porque es una cuestión topográfica, hay una cuestión de relieves que tuvimos que trabajar, un conjunto de plataformas a diferentes desniveles que fuimos adecuando, algunos con diferentes programas, algunos piden canchas deportivas, otros nos piden canchas de usos múltiples, también generamos un tema de, digamos, jardín de niños, etcétera, etcétera. Es un proyecto muy particular porque empezamos a generar un conjunto de taludes con lo que se llaman llantimuros. En la frontera es muy común que el exceso de llantas se generan mecanismos de contención sobre los muros. Recordemos que Tijuana, la topografía prácticamente es muy pronunciada, no hay planicies, todos son, digamos, cerros. Entonces, lo que el proyecto generó, ese es un proyecto que trabajamos en el 2018 con la Facultad de la UNAM, es un conjunto de taludes que tienen estas llantimuros, y ahí generamos un proyecto, digamos, de cactáceas y generamos un proyecto muy interesante de materia vegetal. Entonces, es un proyecto en el cual me gusta mucho porque cuando hemos regresado, este es un proyecto que se dividió en 2 etapas, el 2019, y licitamos la segunda etapa este año que ya se está trabajando. Las familias en los alrededores al principio estaban, digamos, con muchas inquietudes de qué iba a pasar, si realmente lo íbamos a hacer o no lo íbamos a hacer. Al final de cuentas, la propia comunidad se apoderó. Cada día entre los propios vecinos hacen un rondín, lo vigilan, lo limpian, barren cada uno de estos espacios. Entonces, pareciera cada vez que nosotros regresamos particularmente a este parque público, como si hubiera prácticamente una inauguración. Es una cosa muy bonita, muy interesante, cómo la propia comunidad se empieza a apropiar de estos espacios y los empieza a cuidar y al mismo tiempo a defender. Recuerdo particularmente también en este caso, hubo un problema en cuestión de seguridad con la contratista en esas inmediaciones, y fue la propia comunidad que defendió a la empresa de un intento de secuestro. Entonces, cada uno de estos, digamos, historias, cada una de estas intervenciones tiene detrás una necesidad muy puntual de una comunidad, que tratamos en la medida de lo posible materializarlo con un proyecto que termine generando un sentido de integridad a la comunidad. Son comunidades, en el caso de la frontera norte, que van migrando de otros lados de la República. Son comunidades que vienen de Oaxaca, que vienen del Istmo, pensando que van a cruzar, y que lamentablemente en muchas ocasiones no se logra esta necesidad, este sueño, pero que requieren de alguna forma de un sentido de decir, bueno, voy a estar aquí varios años en estas colonias, y mis hijos no tienen la preparatoria, no tienen el parque. Bueno, entonces, siguiente lámina.
Tenemos un polideportivo en Mexicali, era un polideportivo ya, digamos, vacío, había un problema prácticamente de delincuencia, las barras ya estaban prácticamente decaídas, nos decía el municipio que por favor pudiéramos intervenirlo, porque ya no había posibilidad por parte del municipio para reactivar ese polideportivo. Es un polideportivo que se hizo a principios de, digamos, de este siglo, pero que lamentablemente se vino abajo y había falta de un tipo de espacios techados. Entonces, cuestiones muy básicas como la generación de sombras en los espacios públicos son un elemento fundamental para asegurar mayor, digamos, activación de los espacios. Cuestiones muy simples que a veces no se toman en consideración desde la parte administrativa, y es algo que a nosotros nos interesa mucho, que cada uno de los espacios se generen, digamos, las condiciones perfectas para que la propia comunidad se haga responsable. Teníamos este proyecto particularmente, yo tuve muchas quejas dentro del equipo, realmente no era un proyecto que me gustara mucho porque hay una historia detrás. Aquí el proyectista hizo unos quesos de concreto, de colores. Yo fui muy crítico de esos quesos de concreto, para mí pues no tenían sentido, pero yo me equivoqué porque el día que fuimos a hacer la última vuelta, pues estaba lleno de niños. Entonces, a pesar, digamos, de que cada uno de estos proyectos pasa por revisión dentro de la Secretaría, los proyectistas les dejamos la libertad de diseño, tienen la obligación de ir particularmente, quedarse en el sitio, hacer un diagnóstico lo más puntualmente posible y entender cuáles son las necesidades, indistintamente de los gustos personales como funcionarios públicos que tengamos, ¿no? Siguiente lámina. En el caso de Los Cabos, es un proyecto de construcción del Centro Deportivo Plaza Pública La Chatarrera. La chatarrera es porque era una chatarrera. En la parte más alejada de Los Cabos tenemos un conjunto de invasiones históricas que han venido sucediendo en los años 90 y el municipio tuvo una necesidad de empezar a generar un espacio para automóviles que llevan prácticamente desde los años 80 y siguen ahí acumulándose. Un lugar muy inseguro, muy insalubre, y ¿qué fue lo que hicimos? Pues hicimos esa intervención, movimos todo lo que se corresponde a estos vehículos, a estos coches, porque también estaban sobre un paso de un caudal natural de lluvia. Entonces, es un programa, es un proyecto que tiene una lógica, digamos, de resolver un problema de agua pluvial que es muy fuerte en Los Cabos en épocas de lluvia. Hay muchos videos como los coches de repente pueden, digamos, llevarse el agua a los vehículos. Y en la parte inferior, aquí como pueden ver, es un tipo de equipamiento, infraestructura para poder desviar, digamos, la presión de momentos de lluvia que se tiene, pero al mismo tiempo es un jardín, digamos, desértico. Se puede inundar, se tiene, digamos, un proyecto de cactáceas y resguardamos y generamos, digamos, ya los espacios públicos techados que en muchas ocasiones por el calor pues sí se requieren considerablemente. Igual el jardín de sombras, pueden ver esta estructura que es una reminiscencia a lo que corresponde como si fuera una fábrica. Entonces el concepto en ese jardín de sombras pues es como una estructura de fábrica y se genera, digamos, un microclima bastante agradable donde los jóvenes pueden jugar en la parte de interior. Hay un skate park y también corresponde en el otro costado un campo de fútbol, que es una de las grandes demandas que tenían esa comunidad, es que no tenían un espacio para sus pequeñas ligas de fútbol. Siguiente lámina. En Bahía de Banderas tenemos un mercado de barrio. A veces nos piden diferentes equipamientos y los vamos mezclando con la finalidad de que tengan uso lo más constante que se pueda. Recordar que hay ciertos programas, la parte deportiva, que se pueden utilizar en el día a ciertas horas, pero lo que buscamos es poder mezclar los programas con la finalidad de que tengan un mayor uso constantemente a lo largo del día, que puedan activarse desde la mañana hasta la noche porque tenemos un mercado, porque tenemos un deportivo o porque tenemos un centro de asistencia en temas de salud ahí mismo. Entonces, también nos piden un conjunto de equipamientos que vamos generando estos centros de barrio para poder, digamos, atender las necesidades y hacemos esta mezcla de usos de suelo. En la construcción del malecón es otro de los proyectos que hemos ya concluido. Había una necesidad también, una bajada pluvial muy
pronunciada en Bahía de Banderas, y lo que hicimos fue un corredor peatonal a lo largo. Entonces, a veces, en muchas ocasiones, estas intervenciones tienen una doble funcionalidad o se les puede encontrar doble funcionalidad. Una funcionalidad técnica, que este es un tema hídrico, pero al mismo tiempo se conforma un parque lineal que le da, digamos, un mecanismo, un sentido de conectividad a la comunidad. Siguiente lámina. En Acapulco, lo que corresponde al Parque Papagayo es un proyecto que estamos haciendo en conjunto con el gobierno del estado. Nosotros ya, digamos, concluimos la primera parte, estamos en un proceso en el cual el estado va a arrancar la segunda parte y vamos a concluir probablemente a principios del 2021 con una tercera parte en conjunto. Son más de 350 millones de pesos que se van a destinar al Parque Papagayo. Es un tema muy importante en Acapulco porque el Parque Papagayo prácticamente es el único pulmón verde que tiene Acapulco. Si ustedes ven Acapulco desde una imagen satelital, podrán ver que el único elemento verde en todo Acapulco prácticamente y sobre todo público es este parque. Este es el pulmón de Acapulco. Lamentablemente, desde los años 80 se le ha dejado de invertir al parque a un estado en el cual estuvo en puntos críticos la operación. Se tenía un zoológico que ya tenía problemas de salubridad para los propios animales, había un tema de delincuencia organizada, había un conjunto aproximadamente de 17 tipos de acceso, un conjunto de locatarios que ya no pagaban, digamos, las rentas. Entonces, el proyecto, pues, es un tema de rescate, pero también de reestructura administrativa en la operación del parque. O sea, porque no solamente se trata de hacer la intervención, sino asegurarse que los instrumentos de administración de estos proyectos se vayan a conformar de nuevo, que haya un grupo que pueda darle seguimiento al tema de la operación del parque. Entonces, también en ese aspecto es algo que nos interesa mucho hacer. Esta es una imagen, porque es un proyecto que está prácticamente a la mitad. Estamos por pronto que el gobierno del estado de Guerrero ya pueda licitar y fallar lo que le corresponde. Es un proyecto en conjunto y prácticamente reestructuramos todo el parque. No hay un solo metro cuadrado que no hayamos intervenido o no vayamos a terminar de intervenir. Por último, tenemos en el caso de Acapulco, particularmente es una ciudad que no tiene reservas territoriales. Pasa muy seguido que muchas ciudades no tienen una reserva territorial y aquí en este caso nos pidieron un conjunto de equipamientos en las periferias de Acapulco. Siguiente lámina. Quintana Roo, Playa del Carmen, tienen un tema muy particularmente en temas, nos pidió la presidenta municipal, un tema de rehabilitación integral para corresponde a las familias, requieren de estos espacios. Siguiente lámina, voy a ir más rápido. Tenemos Sonora, Nogales, otra vez el tema del represo. Tenemos un represo que no estaba funcionando adecuadamente, se conformó y al mismo tiempo sirve como un espacio público, como un parque. Una fábrica de artes y oficios que también nos estaban solicitando la comunidad. Siguiente lámina. En San Luis Colorado, una escuela primaria, estos son los contextos, y después un centro de rehabilitación. Siguiente lámina. En Tamaulipas tenemos un mercado público y anexo inmediato tenemos un polideportivo. Entonces, vuelvo a reiterar, están estas dobles necesidades donde se tiene el mercado público, pero también se tiene otra necesidad. Siguiente lámina. Reynosa, igual, temas de deportes y temas de salud. Siguiente lámina. Nuevo Laredo, igual, salud y temas educativos. También tenemos muchas escuelas, en ese caso hicimos 3. Siguiente. Y bueno, son los números generales. El impacto fue de 77,000 empleos directos, 348 obras, 18,000 acciones de vivienda y 5,000 acciones de regularización. Siguiente lámina. Y por último, muy rápido, siguiente, es dónde estamos trabajando el día de hoy. Es lo que corresponde a la parte de 2020 ordinaria, son las acciones que ya arrancamos este año. Son acciones que ya se están ejecutando, que hoy en día ya se está haciendo la obra pública, y en la parte, digamos, emergente son las que vamos a trabajar a partir de noviembre hasta el primer trimestre del 2021. Siguiente lámina.
Son 17 estados, 104 municipios, 228,000 empleos se están estimando a través de este programa en las dos vertientes, equipamientos, espacios públicos y la parte de vivienda. Siguiente lámina. Estas, digamos, son ya acciones que estamos arrancando. En Puerto Vallarta, siguiente, son 9 intervenciones. Tapachula, Chiapas, 8 intervenciones. Siguiente. Coatzacoalcos, tenemos 6 intervenciones. Siguiente. Y bueno, pues estos son, digamos, los números generales que tenemos al día de hoy del programa. Pero era muy importante comentarles el proceso, cómo la Secretaría, al final de cuentas, ve cada uno de los diferentes procesos, desde la conformación de la cartera de proyectos hasta el tema de podernos asegurar su adecuada operación. Entonces, gracias, secretaria, este sería el resumen.